back to the Australian camp meeting. My name's Brendan Bennett. Saludos a todo el mundo, bienvenidos de vuelta al campestre de And I'm Australia. privileged to give the last presentation for this camp meeting. Mm. Mi nombre es Brandon y tengo el privilegio de dar la última presentación, Join me in a prayer. así que les pediré que todos puedan orar conmigo. Dear God in heaven, we thank you for the blessings of this camp meeting. Querido Dios, te agradecemos por la bendición de este campestre. I pray that as we look at these lines, that you will give us greater understanding. Te pido que al estudiar estas líneas nos des mayor conocimiento, comprensión. Please help us and send your Holy Spirit to guide us. Ahora ayúdanos y envía tu Santo Espíritu para que nos guíe. We're grateful for all the messages of you have given us. Estamos muy agradecidos por todos los mensajes que nos has traído. We give you thanks in Jesus' name. Amen. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. So, the presentation I'm about to give La presentación que estoy a punto de dar uh, is is not necessarily going to make conclusions. It's more making some observations. no traerá necesariamente algunas conclusiones, tal vez sean más algunas observaciones From two perspectives. a partir de dos perspectivas. One from our standard reform lines that we all know, Una que será de las líneas de reforma tal cual como las conocemos uh, and the other perspective from the lines of revolutions. y la otra perspectiva es desde las líneas de las revoluciones. Now, there's many things I'm not going to go into, like the history of the revolutions. Hay muchas cosas en las que no voy a entrar en detalle, como la historia de las revoluciones, It's going to require some pre-knowledge, and I'm not going to justify why we can use the revolutions. y requiere algún conocimiento previo, por lo cual no voy a gastar tiempo en justificar eh, por qué uso las revoluciones. There's many presentations that can do that for us. Ya tenemos muchas otras presentaciones que pueden hacer eso por nosotros. So I'll begin by explaining what I've done here. Voy a comenzar explicando lo que tengo de este lado de la Many pizarra. people in the movement have been aware for some time Muchas personas del movimiento han estado conscientes ya por algún tiempo that at the completion of the priest line, acerca de que se completó la línea de los sacerdotes and before the Sunday law, y que antes de la ley dominical we have two minor waymarks, hay dos hitos pequeños o menores. and they're seen on the lines of the Levites and the Nethinims. Estos dos hitos menores pueden ser vistos en las líneas de los levitas y netineos, As I've shown on the artwork here, como estoy intentando ilustrar en las dos líneas de acá. now I've just so it's easier, I've just translated those up into here so we can see it on the 144,000 line. Y como para que quede un poco más visible y más claro, acabo de colocar esos dos hitos de esas dos líneas So what I've done, en la línea de los 144.000. Entonces lo que he hecho básicamente es cortar esta porción placed it down at the end of the revolutions. y la he colocado aquí abajo al final de la línea de las revoluciones. So that's an explanation of what I've done here. Esta es la explicación de qué es lo que hice aquí en So la all the pizarra. revolutions, the end of the revolutions, and then I've plugged in the next step to the Sunday law. He puesto las revoluciones, en la última parte tenemos el fin de esas revoluciones y he colocado los dos hitos que les explicaba antes, que completan hasta la ley dominical. So we'll park that and now we'll talk about the revolutions. Entonces ya hablamos de esto, ahora quiero hablar un poco más de lo de las revoluciones.
What does the revolutions teach us? ¿Qué es lo que las revoluciones nos enseñan? Las líneas de las revoluciones. Simply, it's about America. De manera muy simple, de manera muy simple es acerca de los Estados Transitioning Unidos, from a republic or a democracy to a dictatorship. en cómo Estados Unidos se transforma en una república y democracia en una dictadura. What the revolutions help us do is it helps us track that progress. Y lo que las revoluciones nos enseñan y nos ayudan es a dar seguimiento a ese proceso. And it happens in two parts. Y acontece en dos partes. The first part, here to here, 2001 to 2019, La primera parte es aquella del 2001 al 2019, whereby the establishment is um, defeated and a new government rises up with a dictator. donde empieza la decadencia o la caída del establishment y llega el dictador. Now, the US has strong institutions. We talked about institutions this morning with Elder Parminder's presentation. Hablamos de instituciones esta mañana con el anciano Parminter y sabemos que las instituciones de Estados Unidos son fuertes. Those institutions have to be neutralized to bring in something like a Sunday law over here. Estas instituciones tienen que ser neutralizadas para poder traer algo como una ley dominical. So there must be a restructuring of the executive, judicial, and legislative branches. Así que tiene que haber alguna reestructuración de los ramos del poder legislativo, judicial, ejecutivo. Just like how Vladimir Putin restructured Russia Tal into a como dictatorship. Putin reestructuró Rusia y así hacer una dictadura en Rusia. So the best way a country can go from a dictatorship to a democracy or a democracy to a dictatorship Así que la mejor manera en la que una nación puede ir de una dictadura a una democracia o de una democracia a una dictadura is via a civil war or a revolution. acontece mediante guerras civiles o revoluciones. Because it's very difficult to change institutions. Porque es muy difícil cambiar las instituciones. You need a high level of activism and energy to complete that Se, task of nece- taking down institutions. Se necesitan grandes niveles de activismo y de energía para conseguir ese tipo de cambios en las instituciones. So the revolutions happen in two parts. I've already explained the first. Entonces he explicado que las instituciones acontecen en dos partes. Ya dije la primera parte. Once this new government is established and a dictator in place, we have a counter-revolution that wants to fight against that new government. Una vez que se establece este nuevo gobierno dictatorial, acontece la parte de la contrarrevolución, que es una reacción contra esta dictadura que se está I'm not going to go levantando. through all the history here, but essentially, if we go back to the lines of revolutions, No voy a decir toda la historia de cada una de las revoluciones, pero esencialmente lo que nos enseña, the original monarchies or governments, depending on the revolution, was overthrown on November 9 or November 8. dependiendo de qué revolución estés mirando, la monarquía o dictadura que está al inicio cae el 9 de noviembre en cada una de las revoluciones. And the new government rises with the new dictator in place. Y eso da comienzo a el levantamiento de esta nueva dictadura. So how does a revolution begin? Bien, ¿cómo es que comienza una revolución? To begin a revolution, the country needs to be polarized. Para comenzar una revolución, la nación debe quedar polarizada. They sort of talk past each other and they don't understand each other and they start fighting.
Tiene que haber llegado al punto en que no se entienden entre ellos, se pelean. In 2001, the terror attacks at 9/11 A partir del ataque terrorista del 2001, kicked off a el 11 series of de events dio lugar a una cadena de the Iraq eventos War. que luego llevó a la guerra en Irak. And that was a very polarizing issue. Y ese fue un tema que causó bastante polarización. Wasn't the only thing that polarized the country at that moment. No fue la única cosa que polarizó a la nación en aquel momento. Fox News, they had a 24-hour cycle going. Fox News también tenía eh, un programa, en They could fin, change news from something that educates to something that entertains. tenía programas las 24 horas del día y dejaron de informar y comenzaron a entretener a la gente. And sensationalizes. Y fueron bastante sensacionalistas en sus programas. And it did something more than that. It then turned into propaganda machine for the right-wing cause. Y acabaron haciendo mucho más que eso. Se terminaron convirtiendo en la máquina de propaganda de la derecha. So these are some of the reasons why the country began to be polarized at the beginning, 2001 onwards. Entonces, son algunas de las razones por las cuales vemos a la nación polarizándose a partir del 2001. Then you get to a turning point or a midpoint, 2014. Luego llegamos a un punto de inflexión, el punto medio, 2014. And there's quite a few, lots of events that this movement knows about. Hay una gran cantidad de eventos que este movimiento reconoce en 2014. In this context, the prominent ones are, Pero en este contexto, los más prominentes serían. because remember, this is a turning point. So now all of a sudden, one side is going to start winning. Entonces, recuerden que 2014 es el punto de inflexión, es cuando un lado va a empezar a ganar. Mitch McConnell blocks Obama's judges. Entonces, Mitch McConnell bloquea los jueces que propone Obama. Not just in the Supreme Court, but all the lower courts as well. Y no solamente los jueces de la Corte Suprema, también de cortes menores. Stephen Miller, Jeff Sessions, and Steve Bannon. Tenemos Stephen Miller, Jeff Sessions y Steve Bannon. They create a plan to purge the centrist Republicans. Ellos crearon este plan para purgar a los moderados del Partido Republicano. They're the ones that can actually talk to the Democrats to get things done. We don't want them. Era- Eran este tipo de republicanos los que tenían diálogo con los demócratas para poder pasar las leyes, pero ellos no, ellos tenían que deshacerse de estos. Another example that turned the war in the favor of Republicans Otra de las cosas que también hacen que esta guerra, revolución, se ponga en favor de los republicanos was the Hobby Lobby case, and what that did, it redefines religious freedom in a dangerous way. fue el caso de la corte del Hobby Lobby, que redefinió la libertad religiosa de una manera muy drástica en este periodo de la historia. So these, amongst other things, caused a turning point where Republicans start winning. Entonces, temas como estos y otros comenzaron a colocar en la victoria de esta revolución a los republicanos. That leads to the overthrow of the establishment Y eso lleva democracy arises. a la caída del establishment y al ascenso de la dictadura. Okay. Maybe I'll give an example of what happened in one of these histories. Tal vez les dé un ejemplo de alguno de los eventos de estas historias, de las revoluciones. Follow a history to give a typified example down here.
para que tengamos un poco de contexto de lo qué tipifica en nuestra línea. So whether it's the German or Russian, they're very similar. Let's stay with the German. Bien sea la Revolución Rusa o la alemana, que son bastante similares, pero vamos a quedarnos con la alemana para el ejemplo que voy a dar. The public is sick of the World War One. Sabemos que termina la Primera Guerra Mundial. They're not happy because of the bad treatment from the monarchy. Todo el mundo está cansado de la Primera Guerra Mundial, no les gusta el trato que reciben de la monarquía. So they overthrow the monarchy and the Kaiser advocates. Entonces, básicamente cae la monarquía alemana, abdican los monarcas. And the Weimar Republic takes its place on November 9, 1918. Y la República no entiendo bien el nombre de la persona, toma el 9 de noviembre de 1918. So we could go to the French Revolution as another example. En la Revolución Francesa, para poner otro ejemplo, Jacobins are overthrown and Robespierre is killed. los jacobinos son muertos y Robespierre, eh, And then we have the Paris Commune perdón, creo que dijo, that takes over from the Jacobins. creo que Robespierre muere y los jacobinos pierden el poder. That's that's the successive government. Sería el gobierno que toma el control a partir de ahí, los que derrotan a los So jacobinos. then we have a period of quiet or preparation, maybe not quiet. Luego tenemos un periodo de silencio, tal vez no es silencio, en el medio, And then we have the beginning of the counter-revolution. y es allí cuando después da lugar a la contrarrevolución. So do a bit more board work now. If I grab the line of the priests, say here to here, Usando la línea de los sacerdotes, refiriéndome a este punto that's what I meant to say. del 2019 al That's 2021, the harvest. el periodo de la cosecha de los sacerdotes. So I'm going to just pretend this is a 3D model, but I'll just draw it below it. Voy a pretender de que esto es un modelo en 3D, pero en realidad lo voy a poner abajo. So I'll grab that bit there and just put it there. La porción de la cosecha de los sacerdotes la estoy colocando aquí abajo. So we have a Boston, Tenemos Concord, Boston, Exeter. Concord, Exeter y la prueba. So we know that 2020 is Concord, Sabemos que en 2020 es Concord, or we could arrive that in a different way if you like. o lo podemos poner de otra manera también. I could say use this model where we Yo, split 2520 into two 1260s. yo lo podría, o sea, podría estar ese modelo donde hemos dividido 2520 en sus mitades, que son 1260, But I'll do that with the 490. pero lo puedo hacer también con el 490, And I'll do 245. que nos da el 245. So if I go 2020 Entonces, si a partir del 2020 and go back 245 years, retrocedo 245 años, brings me to 1775, me lleva a 1775, which was the beginning of the American Revolution. que es el inicio de la Revolución Americana. Lexington and Concord, where the shot was heard all around the world. A Lexington y Concord, aquel disparo que se escuchó en todo el mundo. So I'm hoping you can see that 2020 is Concord and the beginning of the revolution. Espero que quede claro
que comprendemos 2020 como siendo el inicio de la contrarrevolución y siendo Concord también. Clear some space. Okay. So Lexington and Concord was the shot fired that caused the people to unite in Concord against the British. Entonces, en la historia de Concord, literal, en los Estados Unidos, este disparo que causó que todo el mundo se uniera para luchar contra los ingleses. So this happened in our time on May 25th, 2020. En nuestro tiempo, eso está representado por el 25 de mayo del 2020. Most of us should be aware that this was the first time, well, it wasn't, this was the death of George Floyd here. Todos sabemos que esta es la muerte de George Floyd. This wasn't the first time that something like this had happened in America. No era la primera vez que algo semejante a esto ocurre en Estados Unidos. There was much abuse, many deaths before this. Han habido muchos otros abusos y muchas otras muertes anteriores a esta. But this is the first time that happened that caused the people to unite and come into Concord. And fight against the dictatorship that came to power here. The words, "I can't breathe," went worldwide. And that was the shot that was heard around the world. It united a movement that started to fight against Donald Trump's new government. Okay. So we know this is Concord, but it's Pues, also a death decree. sabemos que el 2020 es Concord y es también un We see 4 deaths in this history. John Lewis, Chadwick Boseman, tenemos otras muertes como Ruth Bader Ginsburg, John Lewis, perdí el otro, Ruth Bader Ginsburg y Helen Reddy. Estas son las otras 4 muertes que acontecen en esa época. John Lewis was a giant of the civil rights movement. John Lewis es un personaje importante del movimiento de los derechos civiles. And along with Chadwick Boseman, they're champions of racial rights. Y junto con Chadwick Boseman son ambos campeones de los derechos civiles. Ginsburg was a giant of women's rights and LGBT rights. Ruth Bader Ginsburg también era una gigante de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. And Helen Reddy's music was the anthem of second wave feminism. Y una música de Helen Reddy se convirtió en el himno de la segunda ola del feminismo. So we've got 2 people from government, the legislative and judicial branches, Entonces tenemos 2 personas del gobierno, uno del judicial y otro del legislativo, and 2 people from the entertainment industry, movies and music. y 2 personas del mundo del entretenimiento, música, etc. So we can look at this history from 2 perspectives. Entonces podemos ver esta historia en 2 perspectivas. The first perspective we'll say is good,
La primera perspectiva es aquella en la que es buena. What it did during the history of a counter-revolution for equality Lo que estas cosas hicieron para la igualdad en este periodo, agitates and refocuses the public time and time again onto subjects of equality. que agitó el dominio público respecto a temas sobre la igualdad una y otra vez. The media lays it in on their lives, their legacy, and what they've done in their life's work. Los medios tienen que repasar la historia de cada una de estas personas y el papel que jugaron eh, en, en el medio público. It kept reminding the world of equality from different perspectives. Entonces, ustedes, a partir de diferentes perspectivas, continuaron recordándole al mundo sobre temas que tienen que ver con la igualdad. Perspective number two. So we'll say that's okay, but perspective number two. Esta fue la primera perspectiva, la positiva. La perspectiva 2, As the world loses these giants or symbols of equality, cuando por causa del mundo perder estos símbolos, estos gigantes de la igualdad, in the middle of a counter revolution, which is a fight for equality, en el medio de la contrarrevolución, que es la lucha por la igualdad, it's not good to lose the conscience of Congress no es bueno, por ejemplo, perder la conciencia del Congreso, que era John Lewis. in John Lewis. Or it's not good to lose Ruth Bader Ginsburg, who's known for her dissent and her perpetual arguments and fight for equality. Y tampoco es bueno perder a Ruth Bader Ginsburg y su disidencia en la corte. The loss of Ruth Bader Ginsburg turned the Supreme Court from a centre right La pérdida de Ruth Bader Ginsburg hizo que la corte, de ser una corte de centro derecha, to a far right Supreme Court. a ser una corte de extrema derecha. Irreparable damage to the counter revolution. Un daño irreparable en el proceso de la contrarrevolución. So the loss of these people are bad. Entonces, la pérdida de estas personas es algo malo. Bad for this movement fighting for equality against this dictatorship. Malo para ese movimiento que está luchando contra esa dictadura. Helen Reddy, the last person in this group, Helen Reddy, que es la última en la lista de estas cuatro muertes, September 29, ella fallece el 29 de septiembre 2020. del 2020. This coincided with the first presidential debate. Coincidió esta fecha también con la del primer debate presidencial. Donald Trump is under enormous pressure from this counter-revolution. Donald Trump está bajo muchísima presión en este proceso de contrarrevolución. He's getting pressure from Black Lives Matter, Está recibiendo presión de parte de Black Lives Matter, the Me Too movement, del movimiento Me Too, and he got COVID a couple of days beforehand. y se infectó con COVID algunos días antes también de este debate. He got COVID-19 2 days before. 2 días antes le dio COVID, COVID-19. So he's under enormous pressure and wants to display strength in this debate. Entonces está bajo mucha presión e intentó demostrar fuerza en este debate. And when asked to condemn the Proud Boys or white supremacy, Y cuando se le pide que condene a los Proud Boys al supremacismo blanco, he said, "Stand back and stand by."
Él en realidad termina diciéndoles que den un paso atrás, pero que se queden cerca. Now, the Proud Boys slogan is Western chauvinism. El eslogan de los Proud Boys es el machismo de Occidente. This is uh, regional chauvinists, which is nationalistic, which is racism. Eh, es un, no solo machismo, sino racismo occidental. Also, chauvinism towards women, which is more of the standard understanding we're aware of. Y al mismo tiempo un grupo sexista. And we know that Proud Boys are renowned transphobics. Y sabemos también que los Proud Boys son eh, transfóbicos de renombre. O sea, son bastante What I stand transfóbicos. by was a global call to anyone who agrees with those ideals. Entonces, cuando se le pide que condene y Trump dice, den un paso atrás, pero quédense cerca, fue un llamado a todo tipo de pensamiento, como lo de los Proud Boys, un llamado global a todos esos grupos, Those who believe or are even sympathetic to those positions. a cualquiera que de alguna manera tenga simpatía por las ideas o pensamientos de un grupo como ese. If I could put it simply in this context, it's a call to attack the counter revolution. Si lo puedo poner simple, usando el contexto de lo que tengo aquí, es un llamado para combatir contra esta contrarrevolución que estaba sufriendo Trump. We've seen the subject of equality attacked relentlessly. Y vimos el tema de la igualdad siendo atacada sin cesar. Critical race theory, trans women's in sports, El tema de la filosofía del racismo crítico, eh, LGBTQ books in schools, comenzaron los problemas con los ataques a las personas trans en los deportes, los libros pro LGBT siendo sacados de diversity bibliotecas, inclusion programs for government, businesses, and universities programas de diversidad o de inclusión que estaban en diferentes empresas o universidades o corporaciones have been attacked. fueron también atacados. Even treating people with equality, they were being attacked by being labeled woke. E incluso el ataque a cualquier persona que se colocase del lado de la igualdad, So why se does it los, feel like the right wing has an oversized influence se los empezó a tildar de, no sé, de progres, cualquier calificativo. in politics, in local government, Entonces esto empezó a pasar en la política, en los gobiernos locales, and in some parts of America on their school boards? en algunas partes también de Estados Unidos, en las juntas de escuela, las personas pro derecha se levantan. Oversized influence compared to the numbers that they are. No entendí bien la frase, disculpe. Which brings us to the end of the counter revolution. Y nos vamos acercando al final de la contrarrevolución, bajo todo este contexto. So, this study on revolutions is what in World War III? ¿Qué es la contrarrevolución en la Tercera Guerra Mundial? If you go to World War II, there is an Eastern Front and a Western Front. That's right. En el estudio de la Segunda Guerra Mundial tenemos el frente occidental y el frente oriental. The Eastern Front is United States versus Russia El in the oriental application. en el oriental, en la aplicación, es el conflicto que Estados Unidos tiene con Rusia. What's the Western Front? ¿Y qué era el frente occidental? Does anyone remember what the Western Front is? ¿Quién recuerda cuál era el frente occidental? Yeah, Trump versus the three branches of government or the allies. Es Trump en contra de los aliados o en la aplicación en contra
del gobierno. or we'll say United States versus United States. O podríamos decir Estados Unidos en contra de Estados So Unidos. what do we call that? ¿Y a qué llamamos eso? That's right, civil war, revolution. Una guerra civil, revolución. So can you see that the revolutions are the Western Front in World War III? Entonces, creo que pueden ver que la revolución es el frente occidental. It's a bit more complicated than that, but we'll stick with that for now. Eh, para dejarlo un poco más complicado, So we go back to World War II and the Western Front. eh, al ver, cuando vemos el frente occidental en la Segunda Guerra Mundial, When does the Western Front end? ¿cuándo es que termina el frente occidental? So back then you've got Germany and they're facing two fronts Sabemos que en aquella época, and Russia. sabemos que en aquella época Alemania estaba luchando contra los aliados de un lado y contra Rusia del otro, So la Unión Soviética. the Western Front ends at the same time as the Eastern Front. Y Okay. So okay so far? sabemos que el frente occidental y el frente oriental terminan al mismo tiempo. When does the Eastern Front end? ¿Cuándo termina el frente oriental? When is Russia get a deadly wound? ¿Cuándo Rusia recibe la herida mortal? We've got a taker of Sunday law. When's Russia receive a deadly wound? ¿Cuándo Rusia recibe una herida mortal? Sorry, I missed that. Ahora hablando de la aplicación. 2021. En 2021. Okay. So Russia gets a deadly wound at 2021. When does it die? Si Rusia recibe su herida mortal en 2021, ¿cuándo es que muere? La ley dominical. But that's only the Eastern Front. What about the Western Front? Pero ahora, esto es el frente oriental. ¿Y qué podemos decir del occidental? So the Western Front gets a deadly wound and a death. En el occidental hay una herida mortal So y I want to be muerte. clear here. I want to say this plainly. Quiero decir esto de la manera más clara posible. The counter-revolution gets a deadly wound at 2021. La contrarrevolución recibe una herida mortal en 2021. Essentially, the counter-revolution that has been fighting against the Trump dictatorship, Esencialmente, esta contrarrevolución que ha estado luchando contra la dictadura de Trump it gets a deadly wound and seals its fate in concrete. hace que acaba recibiendo una herida mortal y Does that lo mean deja the todo ahí. polarization stops? Eh, ¿Esto caso significa que se termina la polarización? They're No, still fighting. todavía pelean, todavía discuten. It will continue right through to the Sunday law. Continúa hasta la ley dominical. And I'm not suggesting it stops there either. Y tampoco estoy sugiriendo que termine en la ley dominical. But the fate of the counter-revolution is sealed here. Pero el destino de la contrarrevolución es sellado ahí en 2021. It fails. Falla la contrarrevolución. So I did this presentation to just bring us back to the lines that we all love and want to learn the best we can. Hice este estudio para revisar las líneas que todos amamos y que nos gusta
que las tenemos en gran consideración. And I hope it triggers a conversation or helps us go back to these lines to explain where we are. Y espero que esto nos anime a cada uno a buscar en este tema, en dónde estamos en estas líneas. I want to give an example of perhaps something that you could look at. Me gustaría dar un ejemplo de algo que creo que pueden mirar. So the counter-revolution has ended. Entonces, la contrarrevolución que termina en 2021, I'll say defeated. I won't say ended. o no, no que termine, sino que es derrotada la contrarrevolución en 2021. I guess what I want to do is maybe let's have a look at some of these other revolutions. How does those counter-revolutions end? O capaz algo mejor que podemos hacer es ver cómo las revoluciones acá arriba, cómo terminan las contrarrevoluciones. So let's maybe have a look at the German Revolution as an example. Por ejemplo, usemos la revolución alemana. So at the end of the monarchy, the Kaiser, Al final de la monarquía del Kaiser, there are many voices and many ideas on how we should run and operate this government moving forward. había muchas voces, muchas ideas de qué manera debería ser llevado a cabo el gobierno a partir de ahí. The Weimar Republic was formed by the Constituent Assembly, Se forma la República de Weimar and the Spartacist uprising, which was the counter-revolution, y comienza la contrarrevolución. they rose up in opposition. Se levanta esta oposición. So they're the communists or Bolshevik communist side rising up. Son el lado comunista bolchevique el que se levanta. But I want to make a point here. We're talking about the center left and the far left. Pero quiero hacer un punto respecto a que estamos hablando de la centro derecha y de la extrema izquierda. The center Perdón, left and the far left are fighting. de la centro izquierda y de la extrema izquierda. Hay una lucha entre ellos, centro izquierda y extrema And izquierda. so the Spartacists got squashed here, around here. Entonces creo que dijo Espartes, algo así, disculpen, no sé qué palabra, And there was no recuerdo quiénes son. another uprising in Bavaria. Hubo otro levantamiento en Bavaria And it was, again, the communist, Leninist Bolsheviks rising up. son de nuevo los comunistas leninistas que se levantan aquí, Or the far left, far left. o lo que podríamos llamar la extrema izquierda en ese The momento. White Army, or the capitalist Democrats, in a way, were the center left. Y lo que sería la centro izquierda o el ejército blanco They defeated that Red Army. So the Bolsheviks, the communism was defeated here that ended the counter-revolution. ellos derrotan a esa extrema izquierda, o sea, el comunismo queda derrotado en el 1919. These are complicated histories, Todas estas son historias complicadas, but what we have here is polarization on the left, arguing. pero el tema ahí era una discusión entre la izquierda. And that polarization, because they couldn't talk to each other, enabled Nazi Germany to rise and the rise of Hitler. Y esta polarización entre la izquierda misma hizo que no se pudieran entender y dio paso a que se formara el proceso que dio lugar al nazismo y a Hitler. So I'll read a quote. Permítame leer una cita. So the hostility existed throughout Germany
Hostilidad estaba generalizada en toda Alemania. This hostility meaning between the centre left and the far left. Esta hostilidad se está refiriendo a esta discusión entre la centroizquierda y la extrema izquierda. It existed throughout Germany Estaba generalizada en toda Alemania and prevented coalition talks between both parties y no permitió que se formaran partidos de coalición entre los diferentes partidos. in order to keep the Nazi Party from taking power in 1933. Y no pudieron impedir que el partido nazi tomara el poder en el 33. The division also outlived Nazism Esta división incluso continuó después del nazismo and continued to divide the German left until a peaceful revolution y continuó dividiendo a la izquierda alemana hasta una revolución pacífica that led to the collapse of the Marxist-Leninist government. que acabó con la caída del gobierno marxista-leninista, Of the German Democratic Republic in October 1989. que es de la Alemania Oriental en 1989. So I'll summarize what that all said. Voy a intentar hacer un resumen de lo que esta cita estaba diciendo. So the centre left and the far left Entonces, la centroizquierda y la extrema izquierda they are so polarized that it enables the rise of the Nazis and Hitler. estaban tan polarizadas que acabó permitiendo el ascenso de Hitler y del nazismo. What does that remind you of? ¿A qué les recuerda eso? We're here, we're thinking about this history, remember? Y recuerden que estamos aquí hablando de este periodo de tiempo. Reminds me of Vespers. Me recuerda mucho a los Vespers. Sounds like the left has problems and they've dropped the ball Suena como que la izquierda tiene problemas y se les cayó la pelota, because the polarization has allowed the rise of the Nazis and Hitler. porque acaba haciendo que esa polarización entre ellos mismos permita el ascenso de Hitler. If we, so that's an example of assessing the history of our lines. Ese es un ejemplo de cómo analizar la historia de nuestras líneas. We could have a look, how does the French Revolution end? Podríamos incluso mirar cómo termina la Revolución Francesa también. There was a coup within a coup, Hubo un golpe de Estado dentro de un golpe de Estado. and Napoleon seized power and became dictator. Y Napoleón toma el poder y se convierte en dictador al final de la revolución. Maybe I won't use the word coup and I'll just say insurrection. Tal vez no use la palabra golpe, digámosle insurrección. So there's little gems in the revolutions, along with every other line that we've been taught. Hay muchas gemas, joyas en las revoluciones y en todas las otras líneas que conocemos también. Okay, so I guess these histories will give us information about the history between 2020 and 2021. Estas historias nos dan información acerca del periodo entre 2020 y 2021. So the counter-revolution has failed in 2021. Here we are. Para 2021 la contrarrevolución ha fallado. This dictatorship has given a deadly wound to the advocates of equality. A esta dictadura se le da una herida mortal mediante el proceso de esta contrarrevolución que está por la igualdad, que está a favor de la igualdad. So what would we be expected to see now? Pero, ¿qué deberíamos esperar ver ahora?
Me Too movement. We've got these are movements fighting for civil rights and women's rights and LGBTQ rights. Recuerden que en este proceso estamos teniendo todos estos grupos que luchan por la igualdad racial, la igualdad de género, el movimiento de Black Lives Matter, el movimiento Me Too. From here on, we should start seeing accelerated attacks against human rights. De aquí en adelante, lo que debemos de esperar ver son ataques acelerados contra los derechos humanos. I'm just going to pick one example through that history that everyone should remember. Me gustaría solamente apuntar a uno de los ejemplos que creo que todos deberíamos recordar. I just want to remind everyone the polarization clearly doesn't stop. They're still fighting. Siempre recordando que no es que la polarización terminó aquí, que continúa, siempre continúa la discusión. Can anyone remember something that's significant that was global that exposed society and culture for where they're at? ¿Será que alguien recuerda un evento global que expuso a la sociedad como es? So I'm going to give you the answer. Les daré la respuesta. 11th of April 2022 to 1st of June 2022. El 11 de abril del 2022 hasta, dijo otra fecha de abril, no recuerdo el The nombre, Depp el versus número, Heard trial. que es el caso de la corte de Versus Heard. Johnny Depp contra Amber Johnny Heard. Depp versus Amber Heard. Ok. Johnny Depp versus Amber Heard. So what did that expose? ¿Y qué es lo que expuso este caso? Society level or a cultural level? En un nivel de sociedad cultural, How many people were on Johnny Depp's side? ¿cuántas personas se mostraban del lado de Johnny Depp? How many people were on Amber Heard's side? ¿Y cuántos del lado de Amber Heard? A tiny minority. The numbers on Johnny Depp's support team were staggering. O sea, los números que están del lado de Johnny Depp son incalculables y la minoría es mínima del lado de Amber Heard. It was a global phenomenon. Fue un fenómeno global. So globally, society and culture took down women's human rights on that day, or that it exposed. En este periodo de tiempo, la sociedad atacó los derechos de las mujeres. Quedó expuesta la sociedad de esta manera. Feminism was there and assessed. El feminismo estuvo bajo la lupa en ese periodo de tiempo. And society on a large scale said domestic sexual violence was authorized. Y lo que la sociedad decidió es que el abuso doméstico está autorizado. So culture and society as a whole predominantly decided that some human rights are not as important as others. La sociedad como un todo decidió que algunos derechos humanos no son tan importantes como otros. I'm focusing on the trial by people here. Aquí me enfoco en el juicio que es hecho por el pueblo. As they were looking in. There's not too many bigger events that remove the voice of women. No hay muchos otros grandes eventos que redujeron de tal manera la voz de las mujeres. It basically it said if you want to speak up against
domestic abuse, you're gonna get a lot of pain and not believed. Lo que dejó claro este caso es que si quieres levantar tu voz, defenderte contra el abuso doméstico, vas a pasar por mucho dolor y no te van a escuchar, no te van a creer. The abuse and trolling that Amber Heard received as a result of that case was stunning. Y todo el abuso que recibió Amber Heard a raíz de ese caso fue tremendo. And just a few weeks later, we have Dobbs versus Jackson's Women Health. Y algunas semanas después de esto vino el caso de la corte de Dobbs contra Jackson's Women Health, Women's Health. Dobbs versus eh, la salud de las mujeres. It was ruled by the judicial branch taking down Roe versus Wade. Es el momento en que se cae la ley de Roe versus Wade del aborto. So access to abortion was no longer guaranteed by the federal government. Para este momento, el aborto ya no estaba garantizado de manera federal en los Estados Unidos. So a protection of human rights was removed for women. Entonces, una protección de derechos humanos en favor de las mujeres cae. This occurred on 24th of June, Y esto aconteció el 24 de junio 2022. del 2022. Has anyone got any questions so far? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Check. Okay. So a presentation was done August last year. Hubo una presentación que se hizo en agosto del año pasado Is Now Ministry, del ministerio Time is Now. and in that presentation, some arguments were laid out for these waymarks. En ese de estudio se dieron algunos argumentos a favor del delito o de estos hitos de acá. I'll give a summary of what I understand what was presented. Y voy a dar un pequeño resumen de lo que entendí que se habló en ese estudio. Forgive me if I don't do a very good job. Discúlpenme si tal vez no hago el mejor trabajo en resumir todo lo que se dijo. So what was laid out is there's an agitation of the Sunday law. Lo que se decía era que estamos en la agitación del decreto dominical, Which occurs at 2021 and onwards. que es a partir del 2021, And that agitation progressively increases. y esta agitación progresivamente va en aumento. And what that means is there's something wrong in the United States. Y lo que eso quiere decir o lo que significa es que hay algo que está mal en los Estados The Unidos. public Algo anda is mal. becoming more and more aware that human rights are not being treated properly. Las personas se empiezan a dar cuenta de que los derechos humanos no están siendo tratados de manera apropiada And in some areas, human rights are actually reducing. y que en algunas áreas incluso se están reduciendo los derechos humanos Attack. y que están bajo ataque.